Los cimientos son un grupo de elementos en que se apoyan las estructuras de una obra. Su función es transmitir al terreno las cargas provenientes de los techos y muros, vigas, columnas, entre otros. Toda edificación necesita una base en el terreno que sea capaz de sostenerlo. A esta base se lo llama cimiento o fundamento. También fundación, que es sinónimo de edificar, construir, establecer. ¿Qué tal? Yo soy el ingeniero Francisco Sir y bueno, hoy les voy a contar un poquito la etapa de cimentación y que es mucho mejor conocida para los ingenieros como las bases o fundaciones. Las fundaciones tienen como principal fundamento hacer de mantener la estructura, que no se caiga. ¿Qué significa eso? Que no se hunda. Muchas veces uno cuando hace estructuras muy pesadas y tenemos suelos muy livianitos puede provocar que se hunda la estructura y se habla de asentamiento. Uy, se ha asentado el edificio, uy, se ha asentado la casa y empiezan a aparecer grietas y fisuras. Bueno, uno tiene que tratar de eliminar en lo posible a cero ese hundimiento y para eso hace las bases. Las causas más frecuentes de fallos en la cimentación son muchas y muy variadas, en las cuales ponen en riesgo la estabilidad de la estructura. Por eso, es importante establecer una buena cimentación. Cuando se planea hacer las cimentaciones, se tienen en cuenta muchas cosas. Principalmente el peso del edificio, se hace un cálculo. Después se tiene en cuenta el impacto que puede tener el viento en la altura, porque también lo puede mover. Y después se tiene en tiempo algo que se denomina sismo para nosotros. Entonces empezamos a calcular la estructura con coeficientes de seguridad. Y en eso se va reforzando armaduras, calidad de hormigón y las fundaciones cómo van a ser. Ahí va el tamaño de las fundaciones y ahí es donde el ingeniero decide si la fundación van a ser columna, va a ser una sola platea, y una platea se denomina una serie de columnas pegaditas una a la par de la otra que queda como una cosa ancha, que queda como una sola plataforma, eso se denomina platea. Entonces, en función de todo ese cálculo que va haciendo el ingeniero y diciendo, bueno, se va a hundir, puede temblar Tucumán. Nosotros acá tenemos un cierto grado de sismo en Tucumán. Eso está considerado y de acuerdo a normas nosotros acercamos coeficiente de seguridad. Generalmente eso lo hace el ingeniero calculista. Lo pasa a nosotros, que somos los ingenieros de obra, y ahí nosotros vemos si realmente estamos de acuerdo, coincidimos con la armadura que ha puesto. Pero está todo contemplado. Toda edificación está compuesta por una estructura. Edificación, llamemos casa, edificio, centro comercial. Está compuesto por una estructura que se compone de paredes, muros, techos, ventanas, puertas, diferentes tipos o elementos de decoración. Y estos, a su vez, necesitan ser soportados por un elemento más estructural que está en vinculación con el terreno. Este sistema que sostiene estas edificaciones, vuelvo y repito, casas, edificios, centros comerciales, es a lo que llamamos cimientos. Entonces, los cimientos son los encargados de transmitir toda la fuerza y todo el peso de las edificaciones hacia el terreno. Existen muchos tipos de cimientos, varios tipos de cimientos, sobre todo acá en la Argentina, dependen del terreno y dependen del diseño de la edificación.
Los cimientos pueden tomar formas variadas, dependiendo del peso y la estructura de la construcción, y también de la resistencia del terreno. Una de las condicionantes para definir el tipo de cimentación que debe llevar cada edificación es los resultados que nos arrojan el estudio de suelos. Los estudios de suelos, así como lo indica su nombre, estudiar el terreno donde se va a asentar el proyecto, y este estudia varias variables. Una primera variable es la profundidad a la que se encuentra el estrato más resistente, ¿sí? Entonces, cuando hacen estudio de suelo, hacen las perforaciones, sacan muestras, estudian los diferentes tipos de suelo que se encuentran en esas muestras y nos arroja como resultado el punto más firme o el estrato más resistente, que es a donde deberíamos llegar para sostener las edificaciones. Otra variable o otro punto importante que nos arroja el estudio de suelos es la capacidad de asentamiento que tiene ese estrato. Eso es tan importante como la cota en la que está el estrato más fuerte, porque eso nos ayuda a diseñar el tipo de cimiento, el tipo de carga que puede soportar. Y por último, y creo que lo más conocido para mucha gente, es el nivel freático y las variaciones que tiene el nivel freático del suelo. El nivel freático es la napa que tiene el terreno y cómo varía en los diferentes momentos del año. Cuando hay temporada alta de lluvias, que es durante el verano, o en la época de la sequía, que es durante el invierno. La profundidad del cimiento depende del tipo de cimentación y está determinada en función del diseño estructural. Una vez verificadas las medidas, procedemos con el paso de la excavación. Esta parte de la construcción tiene como elementos básicos la colocación del hierro en las zanjas hechas y el posterior colado con el hormigón. Antes de hacer el relleno, hay que pensar en las cañerías. Esto incluye el gas, el agua y todo lo que irá enterrado. Siempre es útil identificar cada tipo de cañería con un color diferente en los planos. Nosotros debajo de esas fundaciones hacemos lo que se denominan pilotes, que son unas estructuras que ya les van a mostrar después, que se los va a ver aparecer los pelos, y está distribuida como puntitos debajo de toda la estructura fundamental del edificio. Son como, digamos, como lápices invertidos que van hundiéndose en el terreno, y eso, haciendo una cierta cantidad, hace un sostén, y sobre ese sostén va una platea, que es la cimentación del edificio. La llaman platea generalmente. Esa platea es la que ya hace la base total de todo la estructura del edificio. Bueno, nosotros ahora estamos en una etapa donde estamos mostrándoles, por ejemplo, acá tenemos la parte donde va a ir la columna, otra columna, ya están hechas las submuraciones y los pilotes están completamente construidos. Lo que se hace es se los descabeza a los pilotes para ya unir la estructura que va a asentar. ¿Cuál sería la estructura que va a asentar ahí? La base, la cimentación sobre un pilote o sobre la base de pilote. Y empezamos a armar todo lo que sería la cimentación. Tenemos experiencia construyendo edificios en zona urbana. Las zonas urbanas, además, tienen varios condicionantes cuando se hacen el estudio de suelos. Por ejemplo, si hay canalizaciones cercanas, si hay interferencias de otro tipo de servicios, o sea, cualquier elemento que pasa por el suelo, debajo de nuestro terreno, también interfiere en los resultados que arroja el estudio de suelos y por ende en el diseño de los cimientos de las edificaciones que construimos. Para poder diseñar un cimiento de una edificación necesitamos conocer el resultado del estudio de suelo y necesitamos saber el diseño de la edificación que se va a hacer. Como los cimientos son esa parte estructural
que reciben las edificaciones, hablemos de los tipos de cimientos que hay. Tenemos cimientos superficiales, ciclópeos de concreto armado, flotantes, cimientos por pilotaje, cimentaciones profundas. Hay tanta cantidad de tipos de cimiento como tipos de terreno que existen en el mundo. Entonces hay terrenos blandos, hay cimientos diseñados para esos terrenos blandos, hay terrenos rocosos y cimientos diseñados para ese tipo de terrenos. Nosotros acá en Tucumán tenemos una arcilla muy especial para la cimentación. Es una arcilla que cuando toma agua se infla y cuando pierde agua se achica como si fuera una lenteja. La idea es tratar de que no llegara a esa napa, a la napa freática que tenemos abajo, para que no la toque y no se hinche y tenga después esa fluctuación cuando suba o baja la napa. Si nosotros tuviéramos roca en Tucumán, podríamos hacer edificios de los pisos que soñaríamos. Pero no hay roca en Tucumán, hay este tipo de suelo que es arcilloso, muy parecido al suelo que pueden ver superficialmente aflora en el Cadillal. Ese tipo de suelo, cuando pisamos el agua del Cadillal hacia adentro, vamos a ver que es medio esponjoso, que uno lo pise, se hunde como un barro. Bueno, esa es esa arcilla que tenemos nosotros acá. Hablemos un poco de los cimientos que usamos nosotros como grupo constructivo Lean Sigma en nuestros edificios. Lean es la desarrolladora, Sigma es la constructora. Somos un grupo financiero que trabajamos juntos en todos nuestros proyectos. Me gustaría hablarles personalmente de dos obras en las que hemos estado, una en Barrio Norte y una en Barrio Sur, con diferentes tipos de cimentación. En Barrio Norte, en la calle Santiago, estamos más o menos en el 40% de avance de un edificio que se llama Vitalia Torre Salud. Es un edificio destinado a la zona de salud, a consultorios básicamente. Actualmente es el edificio con más metros cuadrados que hemos diseñado y estamos construyendo, aproximadamente 7.500 metros cuadrados. Y la fundación de este edificio fue muy interesante porque fue una fundación con una losa de concreto armado. En este edificio teníamos vigas de 1,50 m de alto, imagínenselo, con una losa de entre 45 y 50 centímetros que correspondía al 10% del total de los metros cúbicos de la estructura de todo el edificio. O sea, un edificio que fue proyectado con 2.400 metros cúbicos, solo la fundación fueron 300 metros cúbicos. Primero, era un terreno con un nivel freático bastante bajo, estaba a 8 metros del nivel de vereda, pero nuestro edificio bajaba 2 subsuelos, es decir, los 8 metros, así que trabajamos a pelo de agua, como quien dice. Diseñamos todo un sistema de canales para drenar el agua y poder trabajar sobre superficies secas. Fue un trabajo supremamente coordinado entre las máquinas que excavaban, arrimaban, digamos, la tierra hacia el frente de la vereda, sacaban la tierra con una retroexcavadora a los camiones y nosotros veníamos con nuestra gente perfilando, tomando los niveles, excavando las vigas y preparando todo lo que iba a ser esta super platea de cimiento de fundación. La otra obra de la que les quería hablar es el proyecto de Torre Blue. Este está ubicado en la Valle 1191. Es un edificio netamente de vivienda que constructivamente, o sea, el diseño de la fundación es contrapuesto al diseño de la losa de cimentación flotante que tenía el edificio de Vitalia de Torre Salud. Tiene un sistema de cimiento que es por pilotaje. Imagínense, es un edificio que está ubicado en un lote de 8,5 metros, que tiene 15 pisos, tiene una profundidad de un subsuelo, está cimentado sobre 84 pilotes.
84 pilotes, cada uno de 40 centímetros de diámetro, 7 metros de profundidad, vinculados a su vez por vigas de fundación y a su vez vinculados por una platea que hace como las veces de cama, que compila todo el esfuerzo que deben recibir los pilotes y las vigas. Y a su vez, este edificio Torre Blue solamente va a tener un subsuelo. Estamos excavando a una profundidad de 4 metros y por suerte y por esta época en la que estamos en el año no nos hemos encontrado con napas ni con agua de nivel freático. Los componentes básicos del hormigón son cemento, agua y áridos, y a la vez se le incorporan aditivos que incrementan la fluidez del concreto, haciéndolo más manejable. Una vez que estamos por volcar el hormigón, podemos agregarle distintas clases de aditivos. Aditivos para acelerar el proceso en el caso de que tengamos agua y queramos que el hormigón se fragüe rápido. Entonces se le agrega un aditivo que va en proporción a la cantidad de hormigón que le vamos a echar. Y generalmente ese acelerante hace que fragüe rápido. Fragüe quiere decir secar, que seque rápido el hormigón. Otras veces tenemos que agregarle algún acelerante que sea fluidificante. Ese aditivo va a hacer que elimine un poco más burbujas que tiene el hormigón. Esas burbujas son burbujas de aire que afectan a la estructura del hormigón. Hay veces que en el mezclado, por la calidad del hormigón, se lo pide. Otras veces necesitamos que el hormigón tenga cierta fluidez, que sea fácil de colarse entre la armadura. Entonces se agrega otro aditivo que lo hace más liviano al hormigón y no hace que se endurezca tan rápido. Se podría decir que es también un desacelerante. Entonces, de acuerdo a la necesidad o lo que el ingeniero necesite para la obra, va a decir, necesito un acelerante, un fluidificante o bien un desacelerante, según lo que esté buscando para su obra. Si además quiere ingresar mucha más impermeabilidad de lo que tiene el hormigón, va a tratar de sacar esos vacíos que tiene el hormigón y lo va a hacer bien impermeable con un aditivo. Uno de los problemas a tener en cuenta a la hora de hacer bases, cimiento o cimentar fundaciones es el problema de humedad. Sika WT100 es un impermeabilizante sin cloruros que actúa como bloqueador de poros y está diseñado tanto para detener la penetración de agua por absorción capilar como así también la penetración de agua bajo presión. Este producto ayuda al hormigón a que sea impermeable, ¿sí? Genera una barrera impermeable, sellando los poros del hormigón para evitar su deterioro, para evitar que la armadura, en caso de fundaciones estructurales, rompa el hierro y parte el hormigón. Las agentes inclusivas de aire ocasionan la formación de espuma en el agua de mezclado, resultando billones de burbujas de aire estrechamente espaciadas que se incorporan al concreto. Cuando el concreto se congela, el agua puede salir de las burbujas, gracias a lo cual se da un menor agrietamiento al que se hubiera dado sin usar el aire atrapado. ¿Dónde lo podemos usar? Al WT100 lo usamos en cimientos de viviendas unifamiliares, en fundaciones de platea de edificio, en submuraciones también, en piletas o piscinas o canales de gran envergadura. Estamos usando casi todos los aditivos según la conveniencia. En este tipo de obra, en este edificio no creo que usemos acelerantes, vamos a usar, no creo que usemos los otros. Porque no tenemos casi presencia de agua acá. Hemos tratado de trabajar fuera de la napa, de no tocar a la napa, pero sí hay sectores donde nos vamos a ir más abajo, donde está el montacoche, y en el montacoche tenemos una cámara de achique,
que eso es importante saberlo. Muchas veces en los edificios se hace toda una cimentación, una base, y se olvida de hacer lo que se denomina cámara de achique. Ahí en esa cámara va una bomba que va a un nivel más bajo, que sirve para deprimir toda el agua que pudiera haber entrado. Si esa cámara no se la hace, no puedo meter una bomba para deprimir el agua que haya ingresado. Nosotros esa cámara la hacemos generalmente en los sectores cercanos al montacoche o a los ascensores, generalmente abajo del ascensor. Y ahí podemos deprimir el agua que pueda haber ingresado por lluvia o por la napa. En algún momento crítico puede haber subido de más por un hecho histórico y la tenemos que deprimir. Bueno, esa bomba la saca el agua. Pero ahí en esos sectores sí estamos usando ese aditivo. De la fundación, nosotros tenemos este hierro, por ejemplo. Si nosotros dejamos que esto apoye sobre el suelo, no cumplirías con las normas que nosotros pedimos en ingeniería o arquitectura, que es que el hierro no toque el suelo. Si toca el suelo, esto toma humedad, el hierro toma agua, se empieza a oxidar. Fijemos, esto es un pedazo de hierro cualquiera que tenemos en la obra que no lo estamos usando y ya tiene óxido superficialmente. Eso hace que después esto se degrade y la estructura falla. Entonces se pide, esa diferencia de hormigón hasta el hierro se llama recubrimiento. Y generalmente ese recubrimiento varía de acuerdo al ingeniero que hizo el cálculo, para decir, che, según la napa freática que tenemos acá, va a ir a tal distancia, o según la fundación, el peso que tiene el edificio, va a hacer que me dé un espesor en el hormigón que está de acuerdo a normas nuestras internas, que son las normas CIRSOC. Para una correcta cimentación se debe tener en cuenta determinar la cota o nivel de la cimentación fijada por el diseño estructural, la nivelación y compactación del área donde va a estar implantada la cimentación, la colocación de los encofrados o moldes de la cimentación y la instalación de los aceros de refuerzo que la compone, y por último, el colado o vaciado de hormigón. A modo de recomendación para todos los que hacemos esto, la planificación. Sinceramente, si no se planifican este tipo de tareas, no van a salir muy bien. Son tareas que involucran movimiento de suelo, son tareas que involucran maquinaria, mucha gente, trabajos en situaciones de riesgo, trabajos en agua, trabajos a la intemperie, con muchos riesgos de accidentes y con complejidades para los temas logísticos, para manejo de materiales, bueno, carga y descarga de materiales, lugares de trabajo, playa de corte y armado. Es difícil esto. Entonces, si quieren que una buena cimentación salga bien, hay que planificarla con tiempo, hay que planificarla, hay que organizarla y hay que hacerla de acuerdo al plan. Entonces, para que un hormigón de cimiento o un hormigón de fundación sea resistente, tenga una buena vida útil, se recomienda el SICA WT100 para hacer un hormigón hidrófugo. La recomendación básicamente para la cimentación es tratar justamente de que quede estanca, que no haya ninguna perforación, nada que pueda salir de la napa. O sea, si nosotros no hemos llegado a la napa, la tenemos muy lejos, la idea es que quede completamente estanco la cimentación, que no lo afecte el agua. ¿Por qué? Porque si el agua llega a alguna parte de la fundación a la cimentación, va a hacer que se afloje. Si tengo una columna, se va a hacer que se afloje el agua y se va a mover. Entonces el edificio o la propiedad se cruza, se asienta. Esa es la recomendación, que el ingeniero o el arquitecto que está dirigiendo la obra en algún momento sepa distinguir de que está completamente estanco y no tiene nada de agua que aflora de abajo. Para diseñar las fundaciones de una edificación, hay que elaborar un proyecto de construcción y calcular los cimientos. Estos serán el soporte de la estructura para dar la estabilidad, y por ello debemos verificar la calidad del terreno para obtener cimientos sólidos
y estables. Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas con nuevas propuestas y expertas soluciones para diseñar. Pueden volver a vernos en cada una de las repeticiones que se emitirán por esta señal, o bien buscarnos en nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube.